Me interesa Profe, que esto sea analizado bien. profe, ¿Sí me oigo? ¿Me escucho? que voy a, o sea, ¿Aló? comparto, ¿se me escucha? Sí. Sí. Bacán, ya, que voy a compartir Sí. pantalla entonces de la segunda ficha que subí sobre el trabajo, no el boceto, ¿o no? No, la ficha que está actualmente. Ya, perfecto. Ok. Hay varias impresiones ya hay un paño entero de impresión. Déjalo en pantalla puesto y esperemos que lleguen un poco más gente, ¿no? Pero me interesa que lo vayan viendo ya los que están. Así que tú digas nada. Ok. Que llegue una exposición y se encuentra. Ay, ¿dónde está? Aquí. Hoy que está fea la foto y intenté tanto cambiarla porque en verdad ese montaje es vertical, pero cuando yo lo subía a la página me lo giraba y me lo giraba todo el rato y no supe cómo arreglarlo porque era como default de la página que yo lo subía y pum, me lo giraba. Así que giren la cabeza. Pero ahora Sí, puedes compartirlo como es, po. Ya, voy a hacer eso mejor porque así para que lo vean como es, porque me frustré porque no podía subirlo vertical, no sé qué sucedió. que la página como que le tiene fobia a las imágenes verticales. Sí. A ver, ya aquí está. Genial. Ay, es que no le pego mucho al computador, ya, así que ténganme paciencia. Ya voy a compartir pantalla. Sí. Chota. Ya. Aquí voy a compartir ahora la foto que. Ay. Aquí está. Ahí sí. ¿Se ve? Sí. Sí. Genial. Ahí. Si pudiera ampliar un poquitito, porque no se ve nada. Ya, voy a hacerle zoom. Eso es lo que me permite sin que se... Pero está subida en la página, ¿cierto? Así es, pero está en horizontal y está como comprimida, se ve como guatona. Te Mira, imaginas. muéstralo parcialmente mientras tanto, pero más amplio. Y Ya, después lo va subiendo. Y después vemos total. ahí voy mostrándole como recorriendo los paños. El agua de las 11:30. Hay algo que... Bueno, nosotros tenemos agua. Hacer la primera... Bueno, mientras tanto les cuento, y es la razón, supongo que de la asamblea, que no son posibles las clases presenciales de acuerdo a la opinión del director del departamento y del consejo de departamento. Hemos conversado de esto ayer fuimos a ver con la exposición de que está en un café hecha por Amanda, perdón, que está Fernanda y Rubén, están en una muestra colectiva. Estuvimos trabajando con ellos ahí a propósito de los mostrados, bueno, y hablando de otras cosas. Y a veces las otras cosas son más importantes que el objetivo que uno parte. Bueno, y llegamos, después nos quedamos conversando con Paula, de decir, esa no era una manera de superar lo no presencial, hacer estas reuniones en torno a una exposición como hicimos en el Museo de Arte Contemporáneo, pero ojalá, digamos, que fuera con obras ya de algún estudiante, pero de todas maneras hacerlo ahí, ¿no? Y hablar no solamente de la exposición, ¿no? Por esto yo decía que las otras cosas a veces son importantes. Y yo creo que ayer hicimos una reunión larga y creo que nos permitió hablar
bien detalladamente de lo que estábamos viendo, etc. ¿A qué hora esperamos, amigo? Yo pregunto en el grupo si es que va a venir más, si es que se van a unir más personas, pero nadie más contestó, así que yo creo que somos los que somos porque a las 12 tenemos que parar también, po. Mm. Y la clase igual va a quedar grabada, la estoy grabando y la voy a subir a YouTube por si alguien quiere verla después. No vamos a alcanzar a analizar completamente el trabajo. El trabajo tiene bastantes cosas que son muy interesantes, ¿no? Mm. Pero a ver, partamos entonces con lo que estamos, ¿no? Ujú. Y esto nos implica que no tengamos que repetir la operación en una próxima clase. De todos modos, quería preguntar como quiénes de aquí van a asistir también a la asamblea, porque yo voy a asistir sí o sí, pero si nadie más va, entonces la clase debería continuar nomás, pues. No, yo en ese caso soy solidario con las actividades de los estudiantes. Me gustaría que fueran todos, ¿no? Pero van a ir. No es por cambiar la clase, sino que yo también fui dirigente estudiantil y entiendo la importancia que tiene Mm. en todo el momento que estamos pasando. Así que me parece que es absolutamente importante que vayan, ¿no? Ahora, claro, la decisión es personal, pero no quiero hacer un pretexto, digamos, para no ir. Mm. Sí, yo creo que también como profes tenemos que dar como la facilidad y liberar ese espacio para que ustedes decidan. Exactamente, ¿no? Así que, a ver, Amanda, danos una pequeña clave de ingreso a tu trabajo. Bueno, Te cuentas, ¿no? y Dejemos que para, los demás piensen a partir de eso, ¿no? ya, entonces voy a partir describiéndolo materialmente. Este es un escáner de 8 paños en tela crea que están impresos a partir de texturas que fui encontrando en mi entorno directo, en el fondo, como había planteado en el boceto anterior, es este radio imaginario del campanario que correspondería en el fondo un poquito a mi recorrido habitual. El campanario de la iglesia del barrio, ¿no? Sí, el campanario de la iglesia del bar. Entonces la operación que fui fue tomar una dirección en este radio que realmente no lo he definido cartográficamente, pero en el fondo es muy, muy hasta donde yo creo que llega este radio sonoro. Entonces tomé una dirección, en el fondo podríamos decir que un pequeño radio, pequeño, y fui fondo entintando el suelo y con una cuchara de palo imprimía, extraía esta textura del suelo y estas fueron las impresiones que obtuve a partir de este recorrido, que son 8. Y bueno, un poquito el objetivo, como había planteado en el boceto anterior, es ir creando a partir de estos paños una especie de mapa, porque los voy a coser todos juntos, y luego bordarlos encima. En el fondo esto es lo que llevo de este mapa. O sea, en estricto rigor me faltarían 10 paños más. Eso. Pregunta a la autora de ustedes o opiniones sobre este trabajo. Estaba viendo la ficha que subiste a la página. Me llama mucho la atención las últimas imágenes que hay, que son comparativas como de cosas territoriales también. Hay como un mapa de Chile, hay me imagino que debe ser como un mapa de, el tiene la estrellita, Uh-huh. es como, ahí está la iglesia. Claro, no, ese mapa lo saqué así como una imagen referencial de como un mapa virtual, como el de Google, así especie de Google Maps. Mm. Y el otro que es como uno de ciudad, como de las Sí. calles. Lo encuentro muy fractal. Me
genera como esa incomodidad de las cosas que en gigante se parecen mucho, mucho a las cosas en pequeño. Son coincidencias incómodas. Y lo encuentro muy interesante. En relación a eso, creo que también es como súper interesante como esta estructura se repite a lo macro y a lo micro, como que hay Sí. un diálogo constante con eso que creo que se evidencia en tu trabajo. Bueno, igual como yo no veo las caras, entonces no sé si alguien quiere hablar, como que no alcanzo a ver como los recuadros de las caras. Pero la sesión anterior hablábamos con Paula en el fondo de esta como complejidad que se ha ido dando mientras voy haciendo la operación. Del fondo todos estos conceptos que van apareciendo en el hacer. Y claro, cada vez se va complejizando más intentar como hilar uno con otro. Y igual ha sido interesante, como intentar tomarle distancia, porque no sé, pues yo partí con la idea de, en el fondo que los sueños podrían ser perfectamente cartografiados, como, como un mapa experiencial en el fondo. Y ahí estoy intentando unir, claro, esta idea como de que todo podría ser una coincidencia. O sea, esta textura, por ejemplo, esta que muestro con el cursor, a mí me pareció como súper coincidente con el, no sé, pues cuando uno va a una parte y la busca en Google Maps, te aparece una imagen súper parecida a estos recuadros, o a este, por ejemplo, que parecen calles. Entonces, me está como viniendo a la cabeza esa como, no sé si imposibilidad, pero esa complejidad de hilar una cosa con otra, porque son como son como puras coincidencias que se van dando como mientras estoy haciendo este trabajo. Me gustaría escuchar la opinión de Fernando. Hola, eh, me pasan, o sea, igual tengo como preguntas. Eh, Pregúntanos cualquier cosa. Preguntas. eh, ya, a ver. Primero que nada, me parece que, bueno, el tema del el frotage me encanta, como eso de encontrar la matriz y, no sé, en el fondo como ese guiño, que más que un guiño es como algo literal del grabado, así como hacer grabado y me gusta mucho eso porque en el fondo cuando empezáis a ver, creo que lo hablamos en algún momento, como cuando uno empieza a ver como todas las texturas y todas las cavidades de las cosas, como que te dan ganas de hacer frotache en todo. Sí, No pues. sé si te pasa. Sí, Y eso creo que tiene que ver con que la técnica en sí es muy exquisita como a la vista y dan ganas como de tocarla. sí, Como que yo veo tus imágenes y me dan ganas como de pasar la mano y de sentir esa misma textura. Entonces creo que tiene eso el ProTouch de que a pesar de que sea como una imagen plana, invita mucho como a la tridimensionalidad, como al tacto. Eh, Eso por un lado. Creo que también el tema como de los sueños y la cartografía, hay sueños que son súper cartográficos, como de repente uno, o a mí me ha pasado como que sueño con territorios muy específicos, o de repente uno tiene una ciudad en su cabeza con la que sueña frecuentemente. No sé si les pasa eso y sería, me encuentro muy bonita esa relación como de sacar a la luz como eso inconsciente que cuando uno se despierta dice como he soñado con esta ciudad antes, pero he soñado distintas cosas y en distintos lugares y de repente como que camino en el sueño y me encuentro con esa misma calle con la que me encontré la noche de hace 2 semanas, ¿cachai? Como, claro. eso lo encuentro muy bonito.
Igual encuentro como difícil aterrizar ese concepto porque es como súper volátil. Y Sí, como que está muy así, pues, siento que debe costar mucho como concretarlo. es terrible. Eso también me llamó mucho la atención como las comparaciones que hiciste con las imágenes, porque también vi las fotos de la ficha y me encantó, de hecho fue como que lo pensé sí que lo había hecho como algo, como que habíais visto la imagen y buscaste algo parecido a la imagen, o Sí, como que... fue como anecdótico, fue como, esto se parece a algo así. Y lo, y lo busqué. Y lo otro que tenía como dudas con respecto, porque claro, te quedan como por hacer estos y van a ser en formato vertical o los vaya a montar al lado. Porque Va, igual creo que como el tema del bordado, igual es bacán como el cruce entre el textil y el grabado, como que, no sé, yo lo encuentro muy exquisito también. Eh, y por ejemplo, la lectura que invita el formato también me gusta, por ejemplo, que no sea horizontal y que sea como en vertical y que sea como un paño largo. Por eso como mi pregunta por el formato. sí, en eso todavía estoy como en la disyuntiva, porque como decía, y también me parece interesante el tema de la verticalidad por el imaginario como de, o sea, como yo imagino como una línea fronteriza. Entonces, pensaba en hacerlo vertical, pero por otro lado, el formato horizontal es como directamente alusivo a los mapas que conocemos como escolares, no sé, por el mapa que estaba colgado atrás de la sala era horizontal. Entonces también lo pensé como por ese lado. Ahí estoy pensando porque también creo que todo está súper de la mano como, bueno, me faltan 10 paños todavía y igual no puedo como obviar o hacerle la vista gorda a la imagen en el fondo que hay en los paños, entonces también está muy sujeto a la composición que voy a generar y si queda mejor en horizontal, probablemente lo haga horizontal. Me gustaría, se me está acabando el tiempo, me gustaría escuchar a Rubén. Eh, oiga, a mí me interesa como la... Bueno, estos flotados como pueden llegar a ser súper abstractos eh, en, así por separado cada uno. Entonces, quizás como, ¿qué tanta...? Yo en realidad ahora estoy viendo la página, no estoy viendo como aquí el, la imagen que tú estás mostrando. Entonces, como, ¿qué tan, a mí me gustaría saber cómo, qué tantas como imágenes podéis sacar como de un mismo, ¿cachai? Como estoy viendo la de Chile, donde comparas como esta mancha, esta silueta al mapa de Chile, Ujú. como, como que también podría ser interesante ver qué más hay ahí mismo, porque al final igual es todo un rollo como, no sé, de psicoanálisis, pero como que las cosas que tú ves en tu día a día, como que las vas a ver ahí, pues. Claro, es como el test Entonces, de sí, Rorschach. pues entonces quizás incluso no hay para qué como hacer más copias, sino que como mirar las mismas todo el rato, dar las vueltas o qué sé yo. Como eso Claro. también puede ser otra manera de profundizar este mismo trabajo, porque está súper bueno. Bueno, vamos a tener que dejar hasta aquí para que ustedes tengan tiempo de llegar Pero son las 11 o al lugar no. de la reunión. Sí, profe, son las 11 hasta las 12. Sí, pero ¿cuánto tiempo se demoran en llegar hasta allá? La Una hora. Fernanda, la que más se va a demorar, después. ¿Quién? La Fernanda. Fernanda, que hoy día Ah, No, pero hasta las 12 podemos estar. Porque ya, ok, la bueno, reunión es a las, o sea, la asamblea es a la 1. Yo ya, quería ok, bueno. comentarle a Iba a la... decir algo respecto a la intervención de Rubén y a hablar Amanda. A ver, ¿qué ibas a decir tú? ¿yo? ¿Sí o no? ¿O me equivoqué yo? Sí,
No, sí, igual, bueno, Paul tenía algo que decir. Después yo comento Sí, pero sobre... es un comentario, puta, es un comentario sobre el desarrollo del trabajo que vi al principio, que fue Ujú, cuando recién lo propuso, que hablaba mucho sobre, o quería abordar mucho esto de cartografiar los sueños. ujú. Eh, Porque me acordé mucho del fin de semana que fui al cementerio general y, Ay. y nunca había ido de grande, como había ido cuando era muy niño y las cosas son distintas. Pero ahora de grande, mirándolo, la transición entre un espacio y otro, entre los mausoleos, es tan extraña que es muy onírico y me acordaba mucho de esto que también lo mencionó ahora Fernanda, de que son ciudades en las que uno siente que ha estado en el sueño y después uno sueña otro día y como que está otra vez en esa ciudad. Sentía mucho eso en el cementerio general, que todo era tan extraño que los mausoleos son como piezas, son como si hubieran hecho representaciones de juguetes, pero grandes. Las Sí, hubieran po. puesto como... Entonces uno gira a una esquina y es como las canciones que hay en los sueños. Sí, En un momento estoy como en un jardín y te metiste en una puerta y de repente estoy como en otra parte. Y me sí. acordaba de lo que decía al principio cuando mostraste el trabajo. Yo estoy como, oh, la manda. Eh, Me emociona mucho eso que acabáis de decir, porque a mí el cementerio general es un lugar muy especial para mí. O sea, mucho de mi imaginario tiene que ver con el cementerio general, igual. Y creo que yo sé que a ti te interesa este tema, Paul, que es en común entre nosotros, es el tema de la liminalidad. Mm, Y yo creo que esa extrañeza se da porque, claro, el cementerio general es una ciudad de los muertos, sí. como te da como esta sensación de, claro, como que hay gente acá, pues, como que, pero no la ves. Entonces, también creo que es súper ad hoc a lo onírico, eso. Mm, Como hasta la virtualidad, en el fondo, entendiendo la virtualidad como algo no tan tangible, ¿cachai? Entonces, eso, qué emoción, porque a mí el cementerio general me es un lugar muy especial. mm. Igual, sí, pues también está esto mm, y más que una ciudad de los muertos, es como una ciudad del antropoceno, porque realmente estéticamente ahí solamente hay lo que humanos han querido manifestar sobre humanos que ya no están. Es como tanta la intencionalidad de hacer los mausoleos y de demostrar algo y de hacer el monumento más grande, más alto, más lindo. Claro. Es tanto el esfuerzo que hay, que está puesto, como que hay tanta plata invertida en ese espacio de descanso, de memoria, que es muy increíble, no sé, pero Sí, es muy extraño. Yo creo que todos esos factores dan esa sensación de extrañeza. Como que de repente uno se pregunta ¿para qué? Y de repente sí, no, igual esto es muy lindo, ¿cachai? La Pero mayoría de los, la mayoría de los mausoleos son del siglo XIX, final del siglo XIX, comienzo del XX. El 80 o el 70% de esos mausoleos fueron hechos por mi abuelo, un arquitecto italiano. Y este hombre introdujo en Chile algo que es muy extraordinario, que es el romanticismo manierista, ¿no? O sea, era un hombre indudablemente heredero del romanticismo, pero en Italia el romanticismo siempre se dio de una manera muy extraña. Y la extrañeza de él está en el manierismo. Si usted estudia el manierismo es asombroso. Hay una tumba de una familia Fierro y que incluso es casi una pintura manierista, ¿no? El manierismo, digamos, ustedes saben que rechaza la idea, digamos, de la unicidad, o sea, de un estilo único, ¿no? Eh, favorece la combinatoria de cosas, etcétera, ¿no?
cambiando el sentido, ¿no? Introduciendo otros límites, etcétera, etcétera. Casi, como te digo, casi el 70% fue hecho por este arquitecto viejo, ¿no? que vino a Chile en el año 75 sin intención de quedarse y se quedó, ¿no? Nos dejó acá a todos nosotros, ¿no? Bueno, pues, Sí, esa mismo. cosa. La otra cosa, el flotage. Ustedes saben quién introdujo el flotage en la escena de arte, ¿no? Max Ernst. Sería muy bueno que miraran Max Ernst, ¿no? Ahora, ¿de dónde lo sacó Max Ernst? Sencillamente observar la experiencia de los niños haciendo flotage de monedas y medallas. Ese juego que han hecho todos los niños del mundo. Ahora, sería bueno que vieran qué es lo que pensó Max Ernst, ¿no? ¿Por qué hizo esa escena de flotage? Porque unió flotage, ¿no? Cogió distintas cosas, digamos, las fue uniendo. Bueno, y la teoría, digamos, de cómo se da el proceso creativo en Duchamp, escrita por él mismo, es bastante interesante. Y al mismo tiempo, el cómo cita a Leonardo, donde Leonardo habla, digamos, de las imágenes idénticas, las imágenes que nosotros vemos, a pesar de que no están, son provocadas, digamos, estimuladas por ciertos elementos de la experiencia inmediata del ver. En una mancha vemos caras, vemos animales, vemos paisajes. El mismo Leonardo, adelantándose al psicoanálisis, dice, no, eso no está ahí, ¿no? Solamente está en nuestra mente. Bueno, todo ese tipo de cosas son interesantes respecto al flotaje. Y otras más, ¿no? Y otras más que tienen que ver por esa sábana, ¿no? ese repetir, digamos, la imagen de Cristo, el Santa Sindone, que la manda también estuvo trabajando con nosotros, santos sudarios, ¿no? Y que, digamos, pero en este caso no solamente se trata de depositar la tela, sino de pasar la mano, ¿no? La cuchara de palo puede ser la mano, ¿no? Puede ser cualquier instrumento que también puede funcionarse así. Entonces, ahí hay algo que me parece interesante, ¿no? Hacerlo a través de la mano. Ahora, en eso habría bastante que hablar, ¿no? Ahora es que también lo que significa recoger, ¿no? Recoger lo irrecogible, ¿no? Y sobre todo con un radio, lo que está haciéndose en el trabajo con un radio que no es una dimensión concreta, ¿no? Un radio inmaterial, el radio de un sonido. Ahora, lo extraño es que el radio, ese sonido, no es radio, porque el resultado es vertical. Me gustó mucho que dijo que eso tenía que ver con el mapa de Chile. O sea, hay ahí un juego, una paradoja, digamos, interesante. Pero yo cuando lo vi, ¿no? Dije, bueno, ¿por qué vertical? ¿Por qué esto no podría estar en una sala cuadrada, ¿no? Y que uno entrar y se pusiera en el medio y estuviera el radio de la campana, ¿no? Y que el pasaje de lo circular a lo cuadrado tenía que ver sencillamente con el pasaje de recogerlo para manipularlo. Bueno, pero es interesante lo del mapa de Chile. Ahora lo de la cartografía y los sueños que ustedes han dicho es sumamente interesante. Sumamente interesante. Y eso creo que tiene que ver, digamos, con algunas cosas. Se está hablando, quién es la paloma, no me acuerdo, ¿no? Estaba hablando de la ciudad similar, digamos, a estas impresiones de los chips de las radios, ¿no? Es un Cuyén. laberinto. ¿Eh? Era El Cuyén. laberinto. Sí, ella es de veras que me estaba escribiendo incluso. A ella le he recomendado estudiar la mitología griega. La mitología es una especie de metáfora. Tiene siempre una actualidad porque es una metáfora sobre conductas humanas. Y todo lo que dice el laberinto es interesante, incluso hoy día, cuando se habla de todo lo que es la emancipación de la mujer. En el laberinto hay un juego de las mujeres respecto al laberinto que es realmente increíble, ¿no? Sería muy bueno, digamos, que alguien lo pesquisara. ¿No? Yo no les voy a decir en qué se trata, porque hay que leerlo, ¿no? La sucesión de imágenes que provoca es bastante fuerte, ¿no?
historia del laberinto en la mitología griega. Y se van encontró dos mujeres, una madre y una hija, ¿no? Pasífae y su hija, ¿no? ¿Y qué pasó con qué hizo Pasífae? Que motivó el laberinto y qué hizo su hija como descansa, de alguna manera, la madre, ¿no? Que se venga, que es una serie de preguntas que son muy interesantes y las dos están hablando de liberación femenina, las dos posturas. Bueno, ok, bueno, no sé, yo no sé si lo dejamos que tengan libertad de exploración, pero yo quiero seguir con esto, Amanda, y quiero que te deje iniciar la presentación. Profe, es que le quería responder algo a Rubén que me quedó como en el tintero, Claro, acá. que bueno, el tema de que me interesó mucho la acotación que hiciste, que como que un paño nomás de esto puede dar para demasiado, ¿cachai? Como el test de Rorschach también, como que es algo así. Y la idea de juntar como todos estos paños y bordarlo encima, para mí tiene un poquito de este sentido de simultaneidad infinita, un poco. Y bueno, no sé, en mis palabras también está como musicalidad que tengo imaginariamente bueno, además del campanario, como de habitares simultáneos, como que lo siento súper ruidoso, pues, ¿cachai? Y creo que estas imágenes, claro, como que tienen ruido también. Entonces la idea como de que todos estos paños se comuniquen uno entre otros, creo que en el fondo ilustra un poquito esa idea que tengo de estos habitares simultáneos, de estos ruidos simultáneos, con el acompañamiento de este campanario. Entonces eso era un poco como para mí el bordar también es unir una cosa con otra, como hablaba como de estas como análisis policiales donde empiezan como a unir una cosa con otra para llegar en el fondo a una posible respuesta o quizás ni siquiera como hasta podría ser fallida. Entonces es como intentar llegar a un mapa que no llega a nada finalmente también. Eso. Estoy como poquito con este proyecto, así que quizás de repente hable pura pichufleta. Igual te quería preguntar eso, porque ya que hemos podido ver el desarrollo del trabajo, que empezó como esta idea onírica que se fue desarrollando, como en estos momentos, ¿qué es? No sé. Como, ¿qué tenemos que hacer? Porque ya no es la idea onírica. Claro, ya no- es que yo igual lo pienso como que siempre está ahí, pues, presente. Pero ya no es lo principal, como que es parte del componente, pero ya no es ese porcentaje grande que antes era como más grande, ahora es como, no sé. Entonces, ¿cuál es el porcentaje grande de cosas? Yo pensaba que el porcentaje más grande como lo onírico, pues, pero bueno, como que quizás es más complejo que solo pensarlo como algo onírico, como un mapa onírico, sino Sí. que empecé como a describir el tema del sueño como en diferentes palabras, como mencionaba la simultaneidad, como todos como estos conceptos que estoy intentando unir de alguna forma o encontrarle un hilo conductor, pero en el fondo, claro, el sueño siempre esté en mediano, pero de repente con tanto forzarlo a ¿Se me queda pegado el audio mío o Sí, ya me ustedes también? igual. Ah, Amanda, parece que tu internet está medio lento. Si quieres, desactiva la cámara.
para que se A ver, escuche ya. mejor. Ahí se... Yo creo que Amanda está dando la respuesta mejor, ¿eh? O sea, cuando no se sabe exactamente, ¿no?, lo que está uno, ¿no?, sino que está haciendo, ¿no? En la medida que lo hace, lo está descifrando también. El trabajo hay una especie, hay un momento mágico en un trabajo, ¿no?, en que el trabajo empieza a demandar él, ¿no? Él te empieza a exigir, ¿no? Tú te conviertes en una especie sencillamente como de esclavo, ¿no?, del trabajo, Sí. ¿no? Me tiene muy metida, pero de repente como que no quiero meterme porque me da como que si hago otra cosa más se va a poner más complicado, entonces como que doy un descanso por un tiempo porque hoy... Entonces habría que analizar lo que es bordar, por qué Sí, se pegan por bordado estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que es bordar, no? Eso sería, algo hemos hablado de eso, ¿no? sí. El significado de bordar, ¿no? Pero sería bueno que lo analizara. La otra vez le había como contado mi apreciación. Bueno, yo lo veía mucho como el concepto como de surcir, pero también unir una cosa con otra. No solo como surcir, sino que unir. Pero siempre he tenido el rollo como que es tan concreto que también divide, como una parte del mapa con otro. O sea, también traza una frontera. Entonces no solo une, sino que también separa gráficamente. Ese era como mi Hay un cierto dramatismo en la amarra, ¿no? En lo que es amarrar, sí. ¿no? ¿Qué tal, no? Yo creo que eso se puede poner en tensión con lo inmaterial del sonido, ¿no? Claro. Sujeta. Bien. Igual yo creo que si es que tú seguís viendo lo onírico en tu trabajo como algo potente y que sigue presente ahí, quizás habría que buscar también una forma como de hacerlo más explícito solamente, como sin necesariamente forzarlo, ¿cachai? Quizás Claro. como ahondar en cómo, no, o bueno, no sé si más explícito, pero como ahondar más en eso. Y si ya después cachai que no está ahí como, que el trabajo no va por esa línea, bueno, ahí como cambiarlo, pues, pero, Claro. o no cambiar el trabajo, pero como ir viendo como qué es lo que te propone el mismo trabajo hacer. Sí. Que igual pienso mucho como, bueno, en los vasos comunicantes, que igual los leí hace tiempo. Y bueno, de partida como que siento que estas imágenes cuando de los paños, cuando uno las ve, siempre pensé en que, claro, como que cualquier cosa que yo le borde encima pertenece a experiencias que probablemente yo haya tenido. Y es algo propio del sueño también. Las imágenes generalmente que uno ve en el sueño eh, como de diferentes formas, o sea, como que la cabeza busca la manera como de darle la significancia también. Entonces eso me pasa como mucho con los como que igual cualquier cosa que yo haga encima pertenece mucho a algo que he vivido, que he habitado, por ejemplo, también. Entonces, eso con el sueño también. Pero eso igual es porque uno se está autoproduciendo constantemente y viéndose reflejado en todo. Es extraño, pero es bonito. O Sí, sea, intentando reflejarse en Igual todo, yo diría siento yo, que ¿no? a veces uno, ya no sé si estoy entendiendo también, pero a veces uno sueña cosas que nunca ha visto. Yo el otro día hace como 2 meses, soñé que estaba en una selva y le preguntaba a alguien dónde estaba y ese alguien me señalaba el mapa y era la península de Yucatán. Y yo nunca he estado en Yucatán. Y yo no sabía que era la península de Yucatán. Y en el mapa buscando fue como, ah, sí, acá ella es Yucatán. Y es como,
no sé, como que igual de repente tienen esa weá muy mágica los sueños, como Sí, de po. weas que no te explicáis, o quizás cosas que de verdad están muy, muy guardadas en tu cabeza y como que ni tú te acordáis, pero como que tu cerebro de repente las sacas. Sí, Pero po. es que, o sea, yo pienso esas cosas como muy mágicas, eh, no son tan mágicas. Lo que pasa es que no tenemos la explicación así, pero Concreta. al final uno es producto de las condiciones en las que existe, po. Y si el mundo está hecho y se desarrolló y se ordenó para que exista esa selva, es razonable igual y exista uno, es razonable que uno de alguna forma sepa que existen esas cosas. Claro. Como No sé, para soñar eso teníais que saber que, claro, existe la península de Yucatán. o no necesariamente saberlo, es como lo de los animales, po. Como yo no conozco todos los perros del mundo, pero si conozco un perro, Claro, podéis eh, reconocer otro perro como, puedo reconocer los perros y tal vez de pura intuición, o nunca haya visto un gato, pero de pura intuición pueda más o menos saber que existen gatos. claro. Es Como, como Está el llegando una cosa ejercicio, súper peligrosa, Paul, ¿eh? Está llegando una cosa súper peligrosa. no, a la Que realidad. pregunta que uno siempre se hace. Para mí, desde muy joven fue una cuestión alarmante, ¿no? Pensar que el mundo era producto de un imaginario, ¿no? El mundo uno mismo lo hacía, ¿no? Y la verdad es que uno está haciendo mundo constantemente, pero hay un límite entre aquella muralla con la que chocas inevitablemente y aquella cosa que pensás, ¿no? Ahí ese es el despertar de pronto la crítica, ¿no? O sea, la muralla es tan parte de un puro sueño, ¿no? Es parte de tu pura imaginación, ¿no? O es algo concreto que está ahí. Bueno, ese juego es bien interesante. Paul, léete las ruinas circulares. Ya, ¿cómo se autor da el referente? Borges. Ese, ese, Ah, cuento, ese cuento de Borges es fundamental para esto. Yo incluso lo daba como referencia hace un tiempo atrás en el curso, ¿no? Las ruinas circulares. Y es Es muy breve, cortito. ¿eh? Sí, es muy corto. Es muy breve, ¿no? Todo empieza con que un hombre llega a una isla donde hay una ruina circular. Y ahí, bueno, ¿qué pasa después? No hagas spoiler, po, profe. sí. O, por ejemplo, hay un pensamiento muy extraño, o que a mí me inquieta mucho, que es el saber que todo el resto de humanos que vive al mismo tiempo que yo está experimentando lo mismo que yo, pero a distintas etapas de su edad. Sí, Entonces, muy raro, porque para mí la realidad, por ejemplo, el Internet, que yo crecí con Internet, me cuesta mucho dimensionarlo en mi mamá, que vivió 40 años de su vida sin esto y lo está experimentando ahora a sus 50 y tantos. Entonces, todo ese periodo de tiempo lo encuentro tan... Es como esto que está tan naturalizado para mí, que yo ya lo integré, esta otra persona la está experimentando en una edad distinta y al mismo tiempo que yo. Es muy raro. es que a eso me refería con la simultaneidad, po. Eso es lo que me pasa a mí exactamente, ¿no? Imagínate que eh, cuando yo era niño, era extraordinario tener una vitrola y una radio, ¿no? Eso era, ¿no? Y hoy día estamos hablando por internet, ¿no? Claro, claro, es un mundo increíble. Es que encuentro que es increíble saber de que lo están experimentando de una forma radicalmente distinta. Mi suegro decía que a él le tocó volar en los primeros aviones en París, ¿no? Que eran de papel, ¿no? Y había visto al hombre llegar a la luna, ¿no? Así lo explicaba él, ¿no? Es muy extraño, es muy, muy extraño. O por ejemplo, a mí me cuesta dimensionar que mi abuelita, que nació en el 36 más o menos, cuando recién se implementó esta ley de educación básica obligatoria, eh,
es de la generación de gente en el tiempo en el que el no saber leer y escribir era demasiado común. Y me cuesta dimensionar que esa gente sigue viva y que está viviendo contemporáneamente con nosotros, que ya tenemos un nivel de educación básica obligatoria súper alto, es como del 98% creo que de gente está inscrito. Pero sin embargo, si tú ves los apuntes hechos en clases, digamos, ¿no? Clases privadas, puede ser porque en un tiempo era así también, ¿no? Con niños, digamos, cuando tenían 13 años del siglo pasado, te queda boquiabierto. Sí, Claro, el estudio del dibujo, ¿no? La capacidad de dibujo, los dibujos que hay en esos cuadernos son extraordinarios, ¿no? Dices, ¿cómo? ¿No? sí, es muy heavy. O sea, a mí me cuesta dimensionar por el grueso de la gente que no sabe leer y escribir, que sigue viva. No, Eso me cuesta pero más aún, dimensionar. Como, y no es que había desapareció, la derecha decía que no había que enseñar a leer, porque los rotos aprendían sus derechos. pero eso, Yo lo escuché, que son yo cosas, escuché decir esto. son cosas que Chuta. son medidas de los años de 1925, son de hace muchos años, y dimensionar que esa población, esa gente sigue viva es muy extraño. O por ejemplo, pensar que mi abuelita, cuando fue la dictadura, era grande y tenía familia y estaba como criando hijos, entonces ella vivió todo un tiempo antes como que ya tenía una vida hecha antes de la dictadura. Y mi mamá creció en dictadura. Entonces, como ver esas diferencias es y saber que siguen y saber que están existiendo al mismo tiempo, eso es lo que a mí me acompleja, saber que todas estas cosas coexisten simultáneamente, conviven, y a Claro, pero el veces no. problema, pero las cosas se repiten, ¿no? Sí, Cuidado, ¿no? Porque si bien hoy día lees, hay que ver qué es lo que lees, ¿no? Y si bien existe hoy día Internet, hay que ver qué es lo que tú consumes por la tele y por Internet. Cuánta basura hay que lo que hace, digamos, es sumergirte en un mundo no cultural, un mundo acultural, un mundo subcultural, donde es decir, hay lo que he repetido es cuáles son las 20 palabras que designan el mundo. ¿Qué consumo yo? Son las palabras que tengo, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que no tengo, ¿no? Y que por lo tanto son consumos que no requiero. A lo mejor son los consumos que me salvarían la vida. O sea, hoy día no importa saber leer, sino que la pregunta es ¿qué lees? mm, sí, Y yo sinceramente les digo a ustedes que hay un deterioro en la enseñanza en Chile grave. O sea, esto tú lo notas cuando tienes alumnos de primer año. Muy serio, ¿no? Muy serio. sí, es verdad. Como el saber que las cosas con las que estamos relacionándonos nos constituyen, eh, lo encuentro también muy extraño y tener el criterio para decidir con qué no relacionarnos. Como, no sé, mi mamá siempre me dijo como que no le gustaba ver películas de terror porque le generaban malestar y miedo. Y así como, pero mamá, es una película y la cuestión. Pero estaba en su razón como el no querer relacionarse con esas cosas porque de alguna forma la empezaban a integrar, la empezaba a hacer como parte de sí, po. Es raro. Sobre todo si ella había tenido un gran efecto la dictadura. Mm, Yo creo que todos los que pasamos por la dictadura tenemos una manera de ver el mundo distinta. Tengo experiencias personales bastante duras. mm. Y después los desencuentros, ¿no? Entre personas de experiencias distintas de ese periodo de personas, hay que crear un desencuentro de convivencia grave, muy grave.
Sí, es, Bueno, es que estamos hablando de algo que es súper interesante, y es el contexto. mm, Paul lo puso muy claramente en medio. O sea, partimos con la configuración del imaginario, y probablemente eso nos tenía que llevar, digamos, al contexto que determina lo que vemos, cómo lo vemos, ¿no? ¿Qué entendemos en lo que vemos? Muy serio eso. Si hoy día, digamos, cuando tú tienes una cultura que te induce a comprar desechos, ¿no? Comprar cosas, digamos, que vas a votar, hacer de votar, hacer de votar. Cuando antes se remendaban los calcetines, ¿no? No se votaba. Eso es increíble. Chile en un momento dado fue el país que más ropa votaba, por ser el número de habitantes, y más comida, teniendo un montón de gente que no tiene que comer. O sea, esos son problemas de su cultura que no se refiere a un medio social, ¿no? Cuidado. Si tú escuchas hablar, digamos, a Trump, Trump es un tipo que o él es un subculto o explota la subcultura, ¿no? Las brutalidades que dice no son incomprensibles para una persona moralmente sana y culta, medianamente sana, ni siquiera muy sana. Bueno, bien, muy bien. Bonito el relato del sueño de Yucatán. El mapa que alguna vez alguien te mostró en algún momento, no sabes qué momento de tu vida, y reaparece. Yucatán es el lugar privilegiado de los balnearios mexicanos, ¿no? La provincia de Yucatán. Yo tengo un nieto que vive ahí, vivió parte de la familia mexicana ahí. Yo, justamente por razones del golpe y exilio, yo tengo familia en México. Tengo hijos, una hija, ¿no? Se murió mi hijo y tengo nietos mexicanos. Yucatán fue un punto de esa familia. Ahora viven tan dispersos en otras ciudades. Bueno, ok. Bueno, que tengan una buena asamblea. gracias, profe. Me preocupa bastante todo a mí en lo que pasa con nosotros. Pero hay cosas, digamos, que también son necesarias que sucedan. Mm. Con respecto a lo que mencioné al principio sobre que esto de salir a ver exposiciones era también una forma de hacer universidad, yo estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, en este punto, o con la información que yo manejo, ya no veo viable la universidad en la universidad y creo que ya es tiempo de hacer universidad fuera de la universidad. Podría ser una cosa, ¿no? Cuando se incendió la escuela, yo hacía clase en el parque y en los bares del barrio. En la mañana los bares estaban desocupados, los tipos nos agradecían, ¿no? Nos sentamos en los bares de La Vega, nos servía para analizar situaciones distintas en contexto, etcétera, etcétera, ¿no? En el parque, en el pasto. La universidad puede estar en cualquier parte. Sí, Tengo un español, profesor universitario, un tipo bastante importante en el campo de la estética y de la filosofía. Él decide, digamos, que para él la, la universidad, más que ir a ese recinto, podría darse en la biblioteca de su casa, donde tener todos los libros para mostrar, discutir, leer, y se iba. Bueno, sí. La universidad es la transmisión de conocimientos, pero es tan necesario hacer y tomar acción y hacer posible que sea posible fuera de la universidad, porque ya estos conflictos que tiene internamente
financiamiento, de estamentos. Pero el tema es eh, cómo reemplaza el campus, cómo reemplaza la idea de campus. Porque el pero campus es un buen sitio universitario por el internet. Nosotros no se nos da, porque no, vivimos ensimismados, ¿no? O sea, nosotros en vez de contratar a un profesor de antropología o de sociología, a alguien se le ocurrió que podía hacer esa clase dentro de nosotros mismos, una cosa bastante loca, ¿no? Pero el ideal justamente del campus es que haya transversalidad, o sea, comunicación de conocimientos de un área con otra. Sobre todo para un artista eso es fundamental, fundamental es fundamental, sí, estoy de acuerdo. en todo el mundo, ¿no? El artista vive en una situación de realidad que toda realidad hoy día está determinada por montones de interacciones de distintos niveles y de distintas clases. Claro. Sí, yo Esa creo idea que de ser especialista en la pata trasera izquierda de la mosca murió hace muchos años. sí. Yo creo que es fundamental, o esta es una gran oportunidad para encontrarnos con estudiantes de otras carreras. Evidente. Y Y además, ustedes tienen que convivir con estudiantes de otras carreras y de otras carreras iguales a las de ustedes, ¿no? mm, Conocer con- a su generación, eso es importantísimo, ir a las exposiciones de los jóvenes, ¿no? Ir en Oye, Paul, ¿todavía se puede llenar el formulario para postular al... ¿Sí? sí, a la exposición sí. De hecho, está abierto hasta el miércoles 5 de octubre. ¿Qué exposiciones son esas? Vamos a hacer una exposición en el Pasaje de Arte Centro para interdisciplinar, para mostrar muchas cosas que han estado haciendo los estudiantes en estos tiempos pandémicos. Me parece estupendo, me parece muy buena iniciativa. Bravo, lo felicito enormemente. También van a Eso, exponer, eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. Tienen que ver una de las experiencias fue ir a la estación Mapocho a ver este grupo, porque ellas justamente están, desde que salieron de la escuela exponiendo, generaron este grupo, digamos, ¿no? Y son bastante activos. pero Ni un solo bebé. la idea igual es exponer en un espacio público, vamos a exponer en el pasaje, en la calle, eh, al lado de la Facultad de Arte Centro, entonces tenemos como un pie adentro de la academia y un pie afuera. Es como un pie en lo formal de la exposición y un pie en el centro. Es muy extraño. Sobre todo para los estudiantes de segundo ciclo es fundamental. Porque parece muy importante, no es que deban estar ausentes los del primer ciclo, pero el estudio del lenguaje quiere una sistematización y una dedicación muy, porque no hay experiencia, o sea, vivimos asediados por una visualidad, pero una visualidad que está denotada por el pie de página, o sea, te están diciendo lo que tú ves constantemente, tú no lo ves, te dicen lo que ves, ¿no? Entonces, bueno, Igual, eso es destructor en vez de ser conformador de cultura visual, ¿no? Es decir, y cada día estamos más lejanos a entender lo que es el lenguaje de un silencio, cómo opera una obra, digamos, a través de qué, ¿no? Cuáles son sus elementos formales, qué es lo que dicen. Cuando se nos enseña a dibujar y se enseña a hacer líneas rectas, no se nos explica que estamos hablando de nuestro propio cuerpo, de nuestra columna vertebral, de la dirección, ¿no? De las direcciones de la mirada fundamental, ¿no? Sino que aparece como un tejido, que sencillamente hace un bordado, ¿no? Hace una artesanía, un oficio. Antiguamente se hablaba mucho del oficio, tenía que generar oficio, no de experiencia. Bueno, mm, igual la curaduría, lo que tiene particular es que es colectiva y es intuitiva, que los mismos artistas que van a exponer intuitivamente van a saber dónde poner las cosas. Y yo quiero ir aún más allá y ser aún más radical y desordenar los nombres.
pero no sé si van a querer. Eso ya es pecado, porque es tan valioso el hacer un discurso que es muy difícil que alguien, es decir, llegar al anonimato de un acto poético, ¿no? Pero, pero ¿por qué? Porque hay una, sobre todo hoy día, el deseo de manifestarse, Mm. de decir yo existo, porque vivimos en un anonimato terrible. Decir yo existo, es muy importante. Pero Más van que, a poner, más que poner una marca en el mercado, como ha sido también mucho del arte, ¿no? Poner mi marca en el mercado. Pero lo importante es ese otro siempre. Sí, ¿no? Aquí está, vivo, 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 ¿no? vivo, vivo, existo. Viva todos también, ¿no? Sí. Igual eso, cuando fuimos al cementerio lo notamos bastante como en los monumentos, como que mientras más grande era como, oh, vamos a ese, intuitivamente queríamos ir a ese porque debe ser de alguien importante. Y era de gente importante, entonces fui con Tomás y dijimos así como, oh, qué bacán sería en colectivo hacer un monumento muy, muy, muy grande y no ponerle ningún nombre, como de pura maldad, así. No, no de maldad, pero para divertirnos, porque sí. Porque, ¿por qué no? Sí. Habría que estudiar bien cuál es la característica de lo monumental. La trascendencia, el Por existir, eso el seguir existiendo. de claro, la trascendencia tiene que ver con las connotaciones, ¿no? Pero tienes que estudiar bien el significado. Mm. Para poder connotar tienes que estudiar bien el significado. Oigan, y en relación a eso, contarles que ya tenemos confirmado a Andrés Durán, que me parece que es como un, sí, Ah, un excelente ejemplo de lo que están hablando, así que vamos a poder... ¿Cómo? ahí hay paradojas monumentales. Sí, absolutamente. Entonces vamos a poder como escuchar como su proceso en primera persona, ¿no es cierto?, de cómo él ha trabajado el tema de lo monumental. Así que voy a mandarles igualmente un comunicado, va a ser el 22 de octubre, pero para que desde ya lo tengan agendadito, pero igual lo voy a incluir en el calendario que les he estado como preparando con las fechas importantes. Así que eso. Es Ya, qué bacán. nuestro próximo artista invitado al T16. Qué bacán. Yo, Bueno, llegamos hasta aquí. Sí, Amanda se cayó, pero se le cayó el internet, pero yo creo que ya no. Nos vemos el lunes. Nos vemos nos el vemos. lunes. Que les vaya bien en la asamblea. Gracias. Ahí nos cuentan, ¿ya? Ya. Chao, chao. Chao.